Bueno, vamos a introducir ahora un concepto importante en la resolución numérica de ecuaciones diferenciales, que es el concepto de problema rígido. Un problema de resolución de ecuaciones diferenciales se va a llamar rígido cuando la solución buscada de la ecuación diferencial varía lentamente, pero hay soluciones en las cercanías que varían muy rápidamente. Fíjense que esto es una característica no del método numérico, sino de la ecuación diferencial, ¿sí? La gran diferencia de velocidades de variación de las soluciones cercanas va a deber a altos valores absolutos de J. Esto va a ser necesario usar pasos muy pequeños para su resolución numérica. En general se va a tratar de problemas estables en los que J toma valores muy negativos y por lo que las soluciones cercanas a la que estamos buscando van a tender a la solución buscada muy rápidamente. En el caso de sistemas, en general se va a tratar de problemas estables, o sea que todos los valores propios de la matriz jacobiana tienen parte real negativa, en los que algunos de ellos tienen parte real con valor absoluto muy grande. Los problemas rígidos hacen que los métodos numéricos normales avancen muy lentamente porque tienen que usar pasos de cálculo muy pequeños para evitar la estabilidad numérica. Algunos métodos numéricos son especialmente adecuados para resolver problemas rígidos y van a poder usar pasos mayores que los métodos normales. En general, estos métodos numéricos van a ser lo que se llaman métodos implícitos, o sea, métodos en los que el valor de I sub k más 1 no va a estar despejado en una fórmula, sino que va a aparecer en ambos lados de la fórmula, el que va a tener que ser resuelta como una ecuación no lineal. De todos modos, para problemas rígidos, ese inconveniente va a convenir usar estos métodos especiales por más que sean implícitos, porque con los otros métodos explícitos vamos a tener que usar pasos extremadamente pequeños y hacer muchísimos centenares o miles de pasos. Es preferible hacer menos pasos aunque sea un poco más complejo cada paso. Bueno, ahora vamos a tratar de acotar el error global del método de Euler. Recuerden que el error global es la diferencia entre el valor exacto y el valor calculado, y vamos a suponer que queremos resolver una ecuación diferencial en un cierto intervalo y bueno, vamos a ver al final de ese intervalo qué efecto acumulado tiene la propagación de errores en el error del último punto calculado. Ya vimos que el error global verifica que en el punto k más 1 es igual al error en el punto k por 1 más hj más el error local cometido en este último paso. Si le llamamos k a una cota del valor absoluto de j y E a una cota de los errores locales en valor absoluto, entonces la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado calculado va a ser menor o igual, en el punto n más 1 va a ser menor o igual que 1 más hk por el valor en el punto n más, más e. Recuerden que K es una cota de J y E es una cota del error local. Entonces, como empezamos de un punto exacto en la condición inicial, vale 0, entonces si desarrollamos esta desigualdad, se obtiene una serie geométrica de ración 1 más hk, por lo que llegamos a que el error en valor absoluto, el error global, y en xn más 1 menos i sub n más 1 va a ser menor o igual al valor de la cota e por 1 más hk a la n más 1 menos 1 sobre hk. Esto sale de serie geométrica. Y se puede acotar esto como e sobre hk por la exponencial
e a la n más 1 hk menos 1. Y fíjense que n más 1 por h es igual a xn más 1 menos x sub 0. Por lo tanto, en ese exponente, en esa exponencial, el exponente sería xn más 1 menos x sub 0 por k. Entonces, tenemos que el error global en xn más 1 se puede acotar como menor o igual a un número c por e, que es la cota del error local, sobre h. Ahora, al resolver en un intervalo dado, entonces la exponencial esta quedó acotada por ese valor c, ¿sí? Y como sabemos que para el método de Euler el error local es un infinitésimo de orden O de h cuadrado, entonces como acá está dividido h en la cota del error local, entonces se deduce que el error global va a ser un infinitésimo de orden h. Lo cual es bueno porque nos asegura que tiende a cero el error global, ¿sí? Ahora, se define como orden de consistencia de un método, en general no solo de Euler, como el orden del infinitésimo e sobre h, o sea, la cota del error local dividido h, cuando h tiende a cero. ¿Sí? Esto sin considerar los posibles errores de representación, o sea, de redondeo. Según lo que vimos antes, entonces, sería esto igual al orden de infinitésimo del error global. Y entonces el método de Euler tendría un orden de consistencia 1. Ahora, vamos a ver qué pasa cuando tenemos en cuenta los errores de representación, o sea, los errores de redondeo que se cometen durante los cálculos en una computadora digital. Si se considera que al evaluar el IK más 1 se comete un error de representación, eso quiere decir que IK más 1 no es exactamente igual a I sub k más h por f de xk y k, sino que es esto más el error de representación, que lo vamos a poner como un error relativo a epsilon sub k más 1 por IK más 1. El error local, entonces, va a ser no solamente h cuadrado por la derivada segunda en un punto determinado, sino eso más el error relativo por el valor absoluto de IK más 1. Si tenemos una cota m segundo, una cota de la derivada segunda en valor absoluto, y m una cota de i, la solución en el intervalo de trabajo, y suponiendo de forma optimista que los errores relativos no son mayores que el epsilon de máquina, entonces el error local va a estar acotado por h cuadrado sobre 2m segunda más el epsilon de máquina por m. Bueno, sustituyendo en la acotación del error global, esta cota que tenemos para tenemos que el error global es menor o igual que, finalmente nos queda una constante, por h m segunda sobre 2 más epsilon de máquina por m sobre h. Fíjense que entonces ya no es más el error global un infinitésimo, porque ya no tiende, cuando h tiende a 0, no tiende a 0 la cota del error global, porque está sumando epsilon de máquina m sobre h, que va creciendo al disminuir h. Entonces va a haber un h óptimo para el cual se va a minimizar esta cota, que podría de esta fórmula calcularse como h óptimo igual a la raíz cuadrada de 2 epsilon de máquina por m sobre m segunda. Ahora, en la práctica, si conocemos m y m segunda, se puede calcular un h óptimo
pero el tema es que minimizar el error no es el único objetivo. ¿Qué pasa? El epsilon de máquina, recordemos que es el menor valor que sumado a 1 da 1, da distinto de 1, perdón, en una computadora digital, o sea que no llega a redondearse. Suele ser generalmente, y lo es en el caso de trabajar con Scilab y bueno, en muchos otros software, 1,11 por 10 a la menos 16. Es un valor bastante pequeño. Entonces, el H óptimo va a ser, como si lo sacamos de ahí, de esa raíz cuadrada, va a ser más o menos 1,5 por 10 a la menos 8 por la raíz de m sobre m segunda. Y generalmente ese valor va a ser muy pequeño. Y si usamos ese H óptimo vamos a hacer una cantidad infernal de pasos. Entonces, en general es preferible usar un paso mayor mientras que el error sea aceptable, aunque no sea el mínimo error posible, sí que sea un error aceptable. Entonces, de hecho, este cálculo del H óptimo, si es que lo podemos hacer, porque no siempre se conocen estas cotas de las derivadas, más que usarlo como un óptimo, como un paso para calcular, se usa como una cota inferior de los pasos de cálculo. O sea, siempre se trata de que el paso de cálculo no sea menor que este valor de H óptimo, si lo podemos tener, porque ahí vamos a tener un aumento de los errores de representación va a ser perjudicial, o sea, no va a mejorar el paso si se baja de este H óptimo, sino que va a empeorar.